Es una tradición muy rica, es una tradición extraordinariamente rica. Y es curioso porque esta tradición, de hecho, empieza en realidad tarde. En la colonia no se, es decir, sí se produjo gráfica en la colonia, pero fue al final de cuentas una gráfica muy limitada. Sobre todo era gráfica religiosa, ¿no? Y en realidad la tradición de gráfica en la colonia arranca ya a finales del siglo XVIII con algunos impresores artistas que empiezan a hacer cositas, tal, y que hacen unas plaquettes que las venden. Hay una proliferación de ediciones ilustradas a finales del siglo XVIII que se sigue en el siglo XIX y que a principios del siglo XIX y que es muy rica. De ahí vienen, por ejemplo, dos libros que me parecen fantásticos, que es La portentosa vida de la muerte, que es un libro donde aparecen ya las primeras calaveras mexicanas, ¿no? de Gaspar de Bolaños, y aparece también, y de esa época, también de principios, pero esto ya de principios del siglo XIX, es el libro de Montes de Oca sobre la vida de San Felipe de Jesús, que es un libro hecho para exaltar al primer santo mexicano, y es un libro muy padre porque es como una novela gráfica de la vida de un santo, ¿no? Es así como muy padre. Ya cuando México se independiza, empieza a producirse la gráfica de otra manera, y por supuesto que tiene mucho peso en la introducción de la gráfica mexicana, pues la llegada de la Academia de San Carlos. Ahí es donde realmente se empiezan a formar toda una serie de gente. Entonces México la gráfica en México florece a inicios del XIX y se fortalece muchísimo con el ascenso de la prensa. La prensa empieza a ser el lugar del debate nacional, lo que hoy son las redes sociales y la televisión en su conjunto. Eso es lo que era la prensa en el siglo XIX. Y en el siglo XIX lo que empezamos a ver es como la prensa ilustrada adquiere un peso muy importante, y esto tiene una razón de ser muy simple. Los textos acompañados con monitos pues eran más fuertes, más pesados, más eficaces, transmitían mejor, transmitían cosas que no solo podían transmitir los textos. Entonces en México se genera una tradición de prensa muy ligada a cuestiones políticas, a cuestiones de debate público, etcétera, y esto por supuesto se potencia con la llegada de la litografía, que la historia de la litografía es muy curiosa porque la trae Linati a principios, en la década de 1920, pero en realidad la litografía se establece como una, como una forma de hacer prensa hasta mucho más tarde. Y la prensa ilustrada forma parte del debate público en nuestro país de manera convencional a todo lo largo del siglo XIX, de modo que muchos de los grandes debates que se dan en nuestra nación se dan alrededor precisamente de la prensa y sobre todo de la prensa ilustrada. Revistas de caricatura. Y aquí yo quiero hacer una observación muy curiosa. Yo estoy trabajando una cosa que está ligada a todo, si no crean que les estoy hablando paja, ahorita ya voy a llegar a Sergio Sánchez Santamaría. Es decir, la idea es que esta tradición de prensa mexicana es una tradición que viene de prensa ilustrada mexicana y metida en cuestiones políticas, está muy ligada a una tradición que viene de Francia, que se inaugura en 1830 con una revista que se llama La Caricature, donde trabajan Daumier y Granville y Traviés y todas unas gentes muy importantes. Esta revista tiene un impacto político en Francia grande, y esta revista de La Caricature la cierran en 1836, entonces los señores de La Caricature sacan otra revista que es más flexible, que es menos política y que sobrevive, que se llama Le Charivari, y Le Charivari impacta a todo el mundo, y en todo el mundo se reproducen revistas como Le Charivari. Y en México la orquesta, la revista de la orquesta, que empieza en 1861 a circular, se titula precisamente, originalmente se hace llamar El Charivari Mexicano. Entonces es curioso porque aquí en México existe, a partir de esas fechas, una tradición de gráfica
que está muy comprometida con el debate público. Y esta tradición en México va a tener un recorrido muy curioso, porque va a pasar de las revistas de la orquesta, de las revistas de la orquesta y de todas sus similares como la tarántula, etcétera, va a pasar al aguizote primero, después al hijo del aguizote, y el hijo del aguizote, estas dos revistas, el aguizote y el aguizote fue crucial en el debate contra Lerdo de Tejada, y el hijo del aguizote fue crucial en el debate contra el gobierno de Porfirio Díaz. Entonces, es uno de los raros casos de la historia en los que el arte realmente ayuda a cambiar al mundo. Entonces, una parte muy importante de la tradición de la gráfica mexicana pasa precisamente por esta historia de gráfica política. Y en el siglo XX, esta tradición de gráfica política, de arte comprometido con la política, que está muy ligado a la idea del artista, que es un activista, militante, etcétera, va a dar lugar a movimientos artísticos que están muy ligados a hechos políticos concretos, y son movimientos artísticos que van a definir el arte mexicano del siglo XX. El muralismo, por ejemplo, el grupo 3030, el grupo de los estridentistas, están muy ligados a los movimientos políticos, entonces hacen arte político, hacen arte ligado a todo este tipo de cosas. Y uno de los movimientos más interesantes de todo este proceso es precisamente el del taller de la gráfica popular, que surge como una escisión de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, surge un poquito con algunos artistas que venían del grupo estridentista, como Leopoldo Méndez, ¿no? Y es un movimiento que en realidad es padrísimo, porque es un taller abierto al público, que está abierto al pueblo de México, cualquiera puede llegar y entrar, y entonces ahí hicieron escuela muchísimos grandes artistas. Hay varias generaciones dentro del taller de la gráfica popular. La primera generación es la que comanda Leopoldo Méndez, ¿no? Ya esta generación están Leopoldo Méndez, Luis Arenal, y a esta generación se incorporan José Chávez Morava, Alfredo Salce, etc. Hay una segunda generación que es muy importante, que es la generación en la que entran precisamente Alberto Beltrán y Adolfo Mechiac, y hay después una tercera generación que es en la que está Ramírez Amaya y demás, ¿no? Álvarez Amaya, sí. Y es chistoso, pero hay una cuarta generación, y es la generación en la que está precisamente Sergio Sánchez Santamaría. Es decir, a mí me gusta muchísimo el trabajo de Sergio Sánchez Santamaría. Es decir, además de que él me cae maravillosamente bien, es un tipazo, todos lo queremos, es muy difícil conocerlo y no quererlo. Es decir, es un gran artista. Además es un gran artista, ahora sí que viene de tradiciones muy profundas. Él abreva claramente de lo que fueron las enseñanzas del taller de la gráfica popular. Ustedes que han visto la exposición van a reconocer las influencias del taller de la gráfica popular. No son influencias impostadas, él estudió ahí, él fue parte, fue uno de los últimos discípulos de estos grandes maestros, y maneja la técnica del scratchboard, del linograbado, del grabado en madera, con mucha solvencia, incluso de la litografía, ¿no? Pero además tiene una cosa muy curiosa, porque el taller de gráfica popular, a mi entender, fue súper importante en su momento. Fue un taller además que estaba muy ligado a todo lo que eran los movimientos populares, los movimientos sociales, etcétera. Hizo mucho cartel, mucho volante para sindicatos, para movimientos populares, etcétera. Pero sí llegó un momento en el que ese taller de la gráfica popular se liga, es decir, se casa con las lógicas estalinistas de la época y se estanca. Y es una cosa muy curiosa, porque llegan movimientos nuevos, renovados en este país, y el taller de la gráfica popular los pasa por alto. Un ejemplo de esto es claramente lo que fue el movimiento estudiantil de 1968. Era como para que todos los miembros del taller de la gráfica popular se volcaran a apoyar al movimiento del 68, y resulta que el único
que se vuelca para apoyar a los estudiantes es ni más ni menos que Adolfo Mesíac. Y lo hace, entre otras cosas, porque era maestro de la Esmeralda en aquel entonces, está en contacto con los chavos, se da cuenta que es un movimiento legítimo, que viene del pueblo, etcétera. Pero entonces Adolfo Mesíac hace algunos de los carteles más conspicuos del movimiento estudiantil del 68, de los más conocidos, y en su taller se publican y se imprimen muchos de los carteles del movimiento estudiantil del 68. Pero, a mí un día me contó Mesíac, pongo de testigo a Sergio Sánchez. Fuimos a ver a Mesíac a Morelos, y Mesíac nos contó que cuando él empieza a trabajar con el movimiento estudiantil, el propio Leopoldo Méndez, que ya estaba muy mal, lo llama y le dice, a ver, vamos a vernos, y le dice, oye, ¿en qué estás metido? ¿Cómo estás apoyando a ese movimiento tan raro? Y la idea, es curiosa, es que muchos de los miembros del taller de la gráfica popular pensaban que el movimiento estudiantil estaba ligado a la CIA, a una cosa rarísima. Entonces no apoyan al taller, al movimiento estudiantil, lo apoya Sergio Sánchez Santamaría, y Sergio Sánchez, lo apoya Adolfo Mesíac, y Adolfo Mesíac de alguna manera rompe con el taller de gráfica popular. Y esto, por supuesto, es una... te revela hasta qué punto se habían vuelto un grupo muy sectario los miembros del taller de la gráfica popular. Pero este sectarismo, y era una contradicción brutal, porque era una de las experiencias más ricas de la gráfica popular en nuestro país, ¿no? Y además con un vínculo social muy importante, muy activo, etcétera. Pues era rarísimo que rompieran con los vínculos populares, porque no entendieron al movimiento estudiantil de 68 y no entendieron mucho del México que se desarrolló después de ese momento. Bueno, Sergio Sánchez Santamaría sí lo entendió, forma parte de esa generación, recoge todo lo bueno del taller de la gráfica popular, pero no se mete en todas estas cosas, y lo que hace es que indaga en lo más hondo del espíritu nacional mexicano, y la verdad es que el taller de la gráfica popular formaba parte de esta cosa del espíritu nacional mexicano, y a mí me llama muchísimo la atención todo lo que ha hecho Sergio Sánchez Santamaría. Primero, recoge toda la tradición del taller de la gráfica popular, además la actualiza, y la verdad es que yo sí creo que si le pinchas un dedo a Sergio Sánchez Santamaría, lo que sale es un cacho de México, porque todo lo que hace es profundamente mexicano. Aquí está la identidad de lo mexicano, con todos sus íconos, con todos sus símbolos, con toda su profundidad, con todas sus raíces, y tiene tlatoanis prehispánicos, y tiene deidades prehispánicas, pero también tiene tiene a Zapata, y tiene a Chinelos, y tiene el arte popular, y tiene pues la iconografía reciente. Ahí conviven, es uno de los pocos espacios en los que yo he visto que convivan Otilio Montaño y los punks. Eso está padrísimo, es uno de los pocos espacios en los que los guerrilleros revolucionarios conviven con los skaters, donde las chavas tatuadas conviven con la Malinche. Está padrísimo el trabajo de Sergio Sánchez Santamaría. Me parece que es un concentrado de mexicanidad, y la verdad es que yo sí creo, de veras felicito de entrada al Museo de la Estampa por haber hecho esta exposición. Yo quiero decir además que me llama muchísimo la atención que algunas de estas piezas pues no son, es chistoso porque están concebidas como estampas, como cosas de gráfica, pero muchas de estas piezas ni siquiera han sido reproducidas, no han sido impresas, es decir, el linóleo es la obra terminada, ¿no? Y la verdad es que reproduce padrísimo. Y yo sí, voy a terminar simplemente diciendo que yo sí soy fan de Sergio. Me gusta muchísimo lo que hace, se me hace muy divertido, es un trabajo muy desenfadado, es un trabajo muy suelto, lleno de sentido, lleno de significado, y además con una carga de lo que Eduardo Nicol llamaba el ser mexicano muy intensa. Yo recuerdo que en la década de los 50, a partir de las 40 y 50, a partir de las enseñanzas de Eduardo Nicol, aquí en México se consolidó el grupo Hiperión,
que reflexionaba sobre lo que es el ser mexicano, ¿no? Y un montón de gentes le entraron a esta historia. Octavio Paz escribió El laberinto de la soledad. También José Revueltas, en su libro sobre México, democracia bárbara, hace reflexiones acerca de lo que es el ser mexicano. El propio Efraín Huerta escribió también, reflexionó sobre lo que es el ser mexicano. Jorge Portilla escribe su Fenomenología del relajo, y luego escriben sus textos sobre el ser mexicano Uranga y Luis Villoro, etcétera. Bueno, yo estoy convencido que si ellos hubieran visto el trabajo de Sergio, pues lo hubieran incorporado a su grupo. Es decir, el que captó realmente la esencia del ser mexicano, más que todos ellos, fue Sergio. Entonces, además, yo creo que además de ser un gran grabador, pues es un filósofo y no lo sabe. Yo con eso terminaría. Muchas gracias.